Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a hablar de la hidratación evidentemente de los niños. Eso que a veces nos puede costar. Evidentemente lo primero que utilizamos para hidratar, da igual que sean niños o adultos, debería ser el agua de bebida. Pero hoy la cantidad de niños que hay que no consumen suficiente agua. El agua parece que tenemos ahí como un poco en la cabeza que es aburrida, que como la tenemos siempre a mano, pues como que no es necesaria. Hay muchísimos niños que no tienen costumbre o que no tienen hábito de beber agua. Y cuando hablo de beber agua es en las comidas, sí que la beben, pero entre horas o en momentos, por ejemplo, de realización de ejercicio físico donde aumenta la sudoración o en días que hace más calor, esa falta de hábito o de costumbre de beber agua nos puede implicar también una falta de aprendizaje para detectar cuáles son las señales que nos indican que tenemos que beber agua, es decir, cómo reconocer esa sed. Y hay muchos niños que confunden la sed con hambre. Niños que generalmente, pues parece que entre horas están todo el tiempo necesitando ingerir comida. Muchas veces es un error de concepto, podríamos decir. No saben distinguir muy bien lo que es la sed de lo que es el hambre. Por eso estamos los padres para, lo primero, ofrecerles algo de agua en ese momento. Por ejemplo, cuando salen del colegio. En el colegio no sabemos cuánta agua han bebido. Deberíamos ofrecerles agua para que al menos se tomen un vaso de agua entre horas, para ir reponiendo pues ese líquido que han podido perder a lo largo del día. Los días que hay una temperatura más elevada, por ejemplo en épocas de calor, en épocas de verano, también deberíamos ofrecerles desde pequeñitos agua entre horas. No debemos pensar que ese agua entre horas les va a quitar el apetito, les va a quitar el hambre. Para eso tendrían que consumir grandes cantidades de agua. Aquellos niños que realizan ejercicio físico más o menos intenso también deberían tener la costumbre, debemos nosotros enseñarles a ingerir pequeñas cantidades de agua, pequeños sorbos durante la práctica deportiva y a reponer ese agua perdida después del ejercicio físico, es decir, que cuando terminan pues ingieran al menos un vasito de agua. ¿Nos valen otros líquidos para hidratar? Sí, también nos valen otros líquidos de los que no debemos abusar, como pueden ser los zumos de frutas. Después de realizar ejercicio físico pueden ser un buen reconstituyente porque además de agua, pues se ha consumido mayor cantidad de glucosa y se ha consumido mayor cantidad de minerales. Podría ser una buena bebida de reposición, pero para un niño con un estilo de vida sedentario, los zumos de frutas no deberían ser fuente de hidratación. ¿Que tomen alguno de vez en cuando? Vale, pero no debería ser un sustituto del agua. Lo mismo que tampoco, por supuesto, deberían ser sustitutos del agua los refrescos, ni en versión azucarada ni en versión light. Ya hemos hablado algunas veces también del problema que supone la ingesta continuada o repetida de edulcorantes artificiales que pueden fomentar el aumento de peso y también una alteración en la microbiota intestinal. Pero tenemos muchos otros recursos para mejorar la hidratación de los niños. Que os recuerdo, una mala hidratación puede provocar un descenso del rendimiento académico, puede provocar una mayor sensación de cansancio, de fatiga, dolores de cabeza o estreñimiento, que es una de las patologías asociadas también a la infancia.
Generalmente se asocia con el cambio de dieta, cambio de alimentación, especialmente cuando los niños son pequeños, pero debemos darnos cuenta de que ese cambio de dieta, cambio de alimentación debe ir acompañado también de una buena hidratación. Para mejorar la hidratación de los niños, uno de los recursos más fáciles es utilizar el consumo de frutas. Evidentemente, hay niños que no les gusta la fruta, pero seguro que hay una o dos que les encantan o que las aceptan con mayor facilidad. En época de calor es cuando nos encontramos las frutas también más jugosas, como la sandía, el melón. Es decir, podemos aprovechar un buen trozo de sandía a media tarde, por ejemplo, cuando hace más calor o cuando están al aire libre, para mejorar esa hidratación. Porque, como os digo, muchas veces rechazan también el consumo habitual de agua. Bueno, otra de las frutas más hidratantes, además de la sandía en verano, sería el melón. ¿Y qué hacemos en invierno? ¿Cómo mejoramos o cómo utilizamos las frutas? Pues tenemos la típica fruta de invierno, las naranjas, las mandarinas, que nos favorecen la hidratación, consumidas tal cual. Olvidaros en este caso de los zumos, que ya hemos visto también, pues que tienen otros riesgos asociados, que se pueden utilizar, pero no en sustitución del agua de bebida como fuente de hidratación. Para eso funciona mucho mejor comerse una naranja. Además tenemos otras frutas como las fresas, la piña, las uvas, que podemos utilizar por su alto contenido en agua. En general podríamos decir que todas las frutas tienen más de un 85-90% de agua en su composición, por lo tanto nos favorecen la hidratación. También tendríamos las verduras. En este caso, van a causar un poquito más de rechazo a los niños, pero si las introducimos en su dieta habitual, podemos mejorar también la hidratación. Podemos preparar, por ejemplo, gazpacho, una sopa, un zumo de tomate, le ponemos también un poquito de pepino, un poquito de pimiento y se lo ofrecemos a los niños. Es posible que haya niños que las acepten bien y otros niños que no lo acepten tan bien. Por eso debemos jugar con diferentes ingredientes de la dieta que favorezcan la hidratación. Primero, frutas. Segundo, serían las verduras. Si queremos además mejorar, por ejemplo, en invierno esa hidratación que puede costar un poquito más, como os digo, a través del agua de bebida, podemos incluir sopas, cremas de verduras, es decir, recetas en las que estamos introduciendo también parte de ese agua, y que son recetas que generalmente los niños aceptan muy bien. Por ejemplo, preparar en la comida del mediodía una sopa, un caldo de primer plato, una sopita de fideos y después el plato principal, pues nos puede ayudar a mejorar también esa hidratación. En el caso del verano, pues también podemos utilizar la elaboración de helados naturales preparados con fruta congelada. Seguro que aquellos niños que no consumen fruta y seguramente sí entrarán a consumir esos helados naturales que, como están elaborados principalmente de fruta, mantienen las mismas características que la fruta de la que las hemos obtenido. Otra forma de mejorar la hidratación, en este caso a través de la ingesta de agua, es saborizar un poquito ese agua de bebida, por ejemplo, con unas rodajas de limón o con un chorrito de limón que le añadamos o de otra fruta que le guste, o podemos triturar un trozo de piña, por ejemplo, una rodaja de piña y añadirle 1 litro de agua e ir ofreciendo ese agua de bebida a los niños. Eso no es lo mismo que un zumo. Podríamos decir que la cantidad de fruta que contienen o de azúcar procedente de la fruta que contienen esas aguas saborizadas es muchísimo menor que la que contendrían un zumo de frutas. Por eso, pues puede ser un buen truco. De hecho,
creo que casi siempre durante toda la vida se ha utilizado el agua de limón, la limonada, para mejorar la hidratación. Pues podemos preparar una falsa limonada, porque puede no llevar limón, con sandía, con piña, con melón, con fresas, con cualquier otra fruta. Poquita cantidad de fruta que le dé un ligero toque de sabor y el resto, por supuesto, que sea agua. Así que recordar, en primer lugar, para mantener una buena hidratación de los niños, el agua es fundamental. Podemos versionear también el agua, como os acabo de explicar, con un poquito de zumo de fruta. Podemos utilizar también sopas, caldos para mejorar la hidratación. Y por supuesto que debemos olvidarnos, porque sería un gran error, utilizar los zumos de frutas, aunque sean naturales, como sustitución del agua de bebida. Lo mismo que los refrescos o las bebidas azucaradas, que también suelen formar parte de la dieta de muchos niños, incluso en las comidas principales. Y eso es un error enorme, porque no les enseñamos a los niños a tener un buen consumo de agua a lo largo del día, algo que les va a influir también en su vida adulta. Es un hábito, una costumbre muy saludable que debemos enseñarles desde niños. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.